Ustedes de pronto, no sé si ustedes han probado dar o hablar con alguien que nada más tiene el, el perfil, la foto de perfil, y todo lo demás tienen foto de perfil, que es el único que está hablando, pues algo incómodo, ¿me entiendes? Además, esto es para interactuar. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo se siente ahora? ¿Cómo me escucha? Bien, profe. ¿Me están escuchando bien todos? Bien. Faltan Sí, todavía profe, 3 mejor. estudiantes. Bueno, entonces si suena mejor, sí. No estoy viendo que estés grabando. Sí, profe, estoy grabando, por eso Es estoy que aquí no se de un reporta. lado. Es que no se O reporta sea, acá. no, pero porque yo lo hago con una aplicación externa. Pero sí se está grabando y tan pronto termine de grabar, lo subo a Drive y se lo paso. Recuerda que siempre que Por eso comienza a estoy... grabar, tienes que informarlo a la audiencia. Ah, ¿Oíste? Es ok. una obligación que tiene todo el que graba estas audiencias. Tiene que decirle a los que participan que lo está grabando. Tiene que hacerle esta advertencia. Por eso te decía que no se ve, pero normalmente sí le informa. Faltan todavía 2 compañeros. Pues bien, retomando la temática, hemos tenido inconvenientes, son las 2 primeras clases. Esperemos que eso nos sirva para ir afinando. Ahora les reitero, en la plataforma, la lista deben subirla esta semana y debemos entrar a la plataforma. Apenas tengamos la lista para mirar cuáles son los problemas que tengan y así reportarlos. Si hay problemas con la plataforma, decirlo. Pero no basta solamente buscar alternativas si no le decimos a ellos que su plataforma está fallando o que hay inconvenientes, etcétera. ¿Me entendieron? Porque todas las actividades están desplegadas dentro de la plataforma. En la plataforma pues hay foros, hay talleres, hay trabajos que entregar, en fin, todo lo vamos a hacer por allí. Incluso habrá una encuesta inicial que ustedes, en la medida que pasen las listas, yo les mando la encuesta inicial. Y ese es el diagnóstico que estoy haciendo ahora aquí con la elaboración del intercambio, del diálogo que tenemos acá sobre la temática que estamos desarrollando a lo largo y ancho del derecho público. Porque cuando ya ustedes llegan a esta instancia, ya ustedes tienen una base suficientemente sólida para generar sus propios criterios a partir de las realidades, que es la esencia misma del abogado. El abogado no es el repetidor de conceptos de otras personas y otras realidades, no. Es el que interpreta los conceptos y toma a su interpretación la realidad que está viviendo para ver si ese concepto que se ha establecido se ajusta y se puede aplicar o no, o en qué medida se aplica para que sea útil y eficaz. Hoy por hoy no es la exégesis lo que nos interesa. Hoy lo que nos interesa realmente es que la normatividad cumpla su eficacia, sea una norma legítima y válida en cierta medida. Pues bien, entonces le había preguntado a un compañero sobre qué entendía por función, por el, digamos así, ejecutivo. ¿Qué era el ejecutivo? ¿Cuál era la función del ejecutivo? A mi profesor. Ya lo tengo en lista. Marco Paternal. Oye, Ajá, Marco, ahora te tengo aquí presente. Cuéntame. ya ahora sí, porque estaba súper lenta la otra plataforma. Le decía que, pues, si hablamos del ejecutivo, la primera palabra que se viene a la mente es administrar. Administrar. Perfecto. Administrar. Te dije en 3 palabras. ¿Cómo Principalmente define? administrar la voluntad de la administración, así de simple. Ya sea tanto en relaciones con particulares como ya dando a conocer su propia voluntad. Bien. Y quien el viejo concepto que nosotros manejamos en la enseñanza que manejamos anteriormente, no manejaban el entendido de lo siguiente. Legislar es hacer la ley.
El Ejecutivo, o sea, administrar significa hacer cumplir la ley. Y la rama o la función jurisdiccional es aplicar la ley. 3 frases: hacer la ley, hacer cumplir la ley y aplicar la ley. 3 conceptos genéricos, pero que engloba un significado enorme. Por ejemplo, hacer la ley. Miramos el concepto de ley. ¿Qué entendemos por ley? ¿Qué me dice Paula Pérez? Ahí estoy, profe. ¿Qué me dice que es la ley? Yo creo que la ley son ese tipo de reglas que se le asignan a una sociedad. Muy bien, reglas. Eso es. Quien hace la ley hace reglas, las reglas de juego. Pero fíjense ustedes que dentro del contexto, ustedes no han visto filosofía de derecho, ¿sí? No. Y en la parte de introducción no entraron a mirar un poco lo que era principios y reglas. ¿O sí? Entonces, esta parte hablamos de la ley porque todavía nos quedamos en aquel concepto desde la Revolución Francesa que era el principio de legalidad. El imperio de la ley. Es decir, las cosas se hacen porque la ley lo dice. En este contexto no hemos quedado. Hoy el concepto de ley engloba no solamente las normas que saca el legislativo. El concepto de ley hoy es mucho más amplio, porque incluye normas jurídicas superiores a la ley, la Constitución. Entonces el concepto de ley es interpretado hoy como norma jurídica. Normas jurídicas. Entonces las normas jurídicas vamos a encontrar la Constitución como la norma de normas. Es la base de la estructura del orden jurídico, la Constitución. Pero esa Constitución establece postulados, establece principios, y la ley va a desarrollar esos postulados. Va a reglamentar esos postulados. Entonces la ley traza de manera abstracta y general. ¿Por qué de manera abstracta y general? Porque la ley trata de abarcar toda la realidad para evitar los conflictos, para permitir convivir en sociedad armónicamente, coordinadamente, pacíficamente. ¿Cierto? Entonces la ley es aquella norma jurídica de carácter general y abstracto que tiene como potestades crear derechos, establecer obligaciones, de manera general, claro está. Dar posibilidades, permitir, ordenar, imponer, en fin. Entonces la ley desde ese punto de vista es una creación del legislador, es una norma abstracta y general. Por eso se denominan normalmente son las reglas de juego. Pero la ley para ser aplicada en casos en concreto debe ser reglamentada. Y entonces al presidente de la República se le dio la potestad reglamentaria. ¿Qué es la potestad reglamentaria? Dicen los estudiosos del derecho que la potestad reglamentaria es detallar la norma, detallar la ley, para poder ser aplicada en casos en concreto. Entonces, por ejemplo, la ley habla o nos establece ciertos derechos o ciertas obligaciones y el presidente de la República debe sacar un decreto que regule esas relaciones, que regule esos derechos, que establezca el trámite. Eso es lo que se llama reglamentar, establecer el procedimiento, el trámite, detallar específicamente lo que implica esa norma abstracta y general para poder ser aplicada
en casos en concreto. ¿Me entendieron? Entonces, fíjense ustedes, cuando hablamos de la segunda función, que es hacer cumplir la ley, que es la función ejecutiva o administrativa, Tromi, un autor argentino, nos trae expresamente que hacer cumplir, que la función administrativa es hacer cumplir la ley por regla general y excepcionalmente la Constitución para desarrollar los cometidos del Estado o estatales, perdón, para cumplir los fines del Estado. Entonces comenzamos a mirar ese tópico. ¿Cómo así de que la función administrativa es hacer cumplir la ley por regla general y excepcionalmente la Constitución? ¿Quién podría trazar una explicación o una teoría sobre particular? ¿Qué me dice Ana González? Ana, Pues yo supongo que se... Aquí estoy, profe. te escucho, enciende la Lo cámara o de... no tiene cámara. Ahora mismo no sé por qué no me sale, profe. Cuéntame, Ana. Bueno, según lo que usted dice sobre trazar la línea con el particular, pues como todos sabemos, eh, se trata de intentar relacionar al particular pues con la administración. Y Pero te repito nuevamente la definición que da Dromi. Dromi nos dice, la función administrativa es hacer cumplir la ley por regla general y excepcionalmente la Constitución. ¿Qué entiendes así cuando se hace ese planteamiento? ¿Por qué es hacer cumplir la ley por regla general y excepcionalmente la Constitución? ¿Será eso una contradicción? profe, porque la ley debe seguir los lineamientos constitucionales. Exactamente, la ley sigue Como los todos sabemos, lineamientos constitucionales. Entonces,
expresa del presidente porque ya la Constitución directamente se lo dijo. Usted va a desarrollar la potestad reglamentaria. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué pasa? Sí. Cuando Romy dice que por reglas generales hace cumplir la ley y excepcionalmente la Constitución, es porque mira esos aspectos donde la Constitución está directamente el Ejecutivo, sin que exista, artículo 189, numeral 11, sin que exista una ley que la reglamente para que pueda desarrollar o llevar a cabo esta actividad que la Constitución le entrega directamente. ¿Me entendieron? Bien, ahora miremos el tópico. Dice hacer cumplir la ley por regla general y excepcionalmente la Constitución, desarrollando los cometidos estatales. Yo le pregunté a ustedes en la clase anterior qué era un cometido estatal. ¿Qué me dice Wilfrido, que está recién llegado? ¿Qué es un cometido estatal, Wilfrido? ¿Un qué, profe? Cometido estatal. No sé. No tengo... Pero no. bueno, el sonido de la palabra, ¿qué te indica que es? ¿Cómo me dijo? El sonido de la palabra. Estatal. Cometido estatal. Sí. No sé, profe, como que o sea, las metas que quiere lograr el Estado, ¿no? Cometido. Bien, te viste a las metas, que así la mayoría de las personas confunden cometido con fin. Un cometido tiene que ver con unas tareas, labores o actividades que despliega el órgano ejecutivo para poder desarrollar la función administrativa y poder cumplir con los fines del Estado. Entonces, dentro de esos cometidos, yo le di en la clase anterior, hay tres grandes cometidos estatales según los doctrinantes. ¿Cuáles son esos tres grandes cometidos estatales? Vamos a comenzar por el primero, que fue el que en un tiempo reflejó el derecho administrativo, los servicios públicos. Servicio público. ¿Qué es un servicio público? Alan Arrieta. Alan, ¿qué me dice que es un servicio público? Profesor, los servicios públicos son... No se te escucha muy bien, Alan. Ahora sí. Dime, Alan. Son todos esos servicios que nos va a brindar el Estado para vivir bien. No se te escucha. Escucha. Ahora sí. Dime. Serían todos esos servicios que nos brinda el Estado y son públicos que nos ayudan a vivir de manera digna. Bien. Ah, bueno. Llegaste a un punto ofensivo que es el fin. ¿Pero qué es un servicio? ¿Qué es un servicio? En la vida real nosotros vivimos de servicio, ¿no? Sí. ¿Qué es un servicio para ustedes? No miren tanto el pegue a lo que dijo un autor, no. Es lo que ustedes miren para entender qué es un servicio. Servicio es una oferta de algo. Bueno, ya cuando te vas a una oferta podría ser. Pero si entendemos el servicio como lo que nos satisface una necesidad, ¿o no? Por eso se llama servicio, porque nos sirve, nos satisface una necesidad. Si nosotros miramos este entorno de lo que es servicio que nos satisface una necesidad, ¿cuántos servicios hay? Muchos, profe, de todo tipo. Ajá. ¿Cuántas necesidades tenemos nosotros? Muchas. Infinidades. Y van a darse cuenta ustedes que entonces aquí viene lo del servicio. Miren para que vean ustedes. ¿Y por qué es público? Cuando ustedes se levantan en la mañana, ¿qué es lo primero que hacen? El común de las personas va a Bañarse, Exacto, pero antes de ir a desayunar, usted primero va al baño, a profe. eliminar, así es, uno primero va al baño a eliminar toxinas y adicionalmente a asearse. Y después vas al desayuno. Bueno, algunos desayunan primero y después van a hacer lo demás.
Pero cuando hacemos eso, ¿qué tenemos a la mano que tenemos que satisfacer inicialmente? Bueno, no me digan el celular, porque hoy sí todo el mundo duerme con el celular al lado de la almohada. Y lo primero que hacen es mirar el celular. El No para agua, mirar la hora, profesor. sino para mirar qué pasó con Mira la hora, profe. ¿Cierto? ¿Cierto o no? ¿O estoy equivocado? Señor. Entonces, el concepto de servicio. ¿Cuál es el concepto de servicio? Aquella actividad que me satisface una necesidad, ¿verdad? Que me satisface una necesidad. Muy bien. Muy bien. Vamos al otro tópico. ¿Por qué público? Porque puede ser cualquier persona ellos. Exactamente, así es. Porque es para cualquier persona, porque todos tenemos las mismas necesidades, ¿o no? ¿Sí o no? Todos necesitamos alimentarnos, todos necesitamos asearnos, todos necesitamos una vivienda digna, todos necesitamos capacitarnos, educarnos, todos necesitamos transportarnos, todos tenemos elementos electrónicos para nuestra recreación, para nuestro trabajo, todos necesitamos agua, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que es público, porque es para todo el mundo. Todos tenemos esta necesidad. ¿Me entiende? Entonces, por eso se llama servicio público. Actividad que me satisface necesidades para todos. ¿Sí me entendieron? Bien. Entonces, cuando miramos el entorno de los servicios públicos, pues comenzamos a pensar de que en inicio el derecho administrativo era entendido como servicio público. Y antes de eso, se había ido por el ala del poder, del ejercicio del poder. Entonces decían en una de las teorías sobre el planteamiento de la organización estatal, de que esas organizaciones nacidas de la ley, que tenían personería jurídica. ¿Qué me dice María José? María. Ah, María José. María José. María José. Se quedó congelada. Entonces entendemos ya los servicios públicos. Y ojo, porque es que esto de los servicios públicos, esta de las necesidades de la comunidad, esta de las necesidades individuales, es la fuente fundamental para la planeación del Estado. Porque en última, ¿qué es el Estado? ¿Qué me dicen ustedes que es el Estado? Dímela ya. Para ti. ¿Cómo me define el Estado? ¿Cómo? El Estado, ¿Cómo me pues, define el Estado? en este caso vendría siendo una organización social, política, que pues en la cual existe una autoridad que va a impartir tanto justicia como orden para todas las personas que habitamos en este. Muy bien. Podría ser una definición de Estado. ¿Qué me dice Carlos Daniel? Sí, profe. ¿Qué es el Estado para ti, Carlos Daniel? ¿Escuchaste la definición que yo... compañero? Bueno, profe, yo pensaría que el Estado es el conjunto de entidades políticas que regulan una población dentro de un territorio. El conjunto de... Sí. Bien, que regula una población dentro de un territorio. Bueno, y si yo te digo entonces que el municipio se integra un Estado. No. Ajá. Es un conjunto de autoridades, es una población, ¿cierto? Pero, tienes idea, y este es el planteamiento, lo que ocurre es que cuando hablamos de municipio, nos quedamos que el municipio es una persona jurídica de derecho público
dentro del ámbito del derecho administrativo. Comprende, no tiene el alcance de ser una connotación de un Estado porque no tendría un reconocimiento internacional. Es por contrario, él hace parte de un Estado. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entienden? Entonces, conceptos como Estado, podríamos entender que el Estado tiene un concepto claro de una nación. ¿Qué es una nación? Si lo miras desde el derecho administrativo, es la persona jurídica, ¿verdad? Si lo miras desde el punto de vista sociológico, ¿qué es la nación? Vamos a mirarlo. El conjunto de personas, los habitantes, lo que se denomina nación. Nación. Estado-nación. Para lograr la persona jurídica nació cuatro súbditos desplazando al rey una nueva autoridad del concepto se llamaba nación. Para los ingleses el concepto de Estado no existe, existe el concepto de corona británica. Para los norteamericanos el concepto de nación, Estado no existe. Tampoco de la corona, porque los británicos se rebelaron, los norteamericanos se rebelaron a la corona británica, pero el concepto de pueblo. Y ese concepto de pueblo democrático entendido hoy por hoy lo aplicamos a nosotros. ¿Cuál es el concepto de pueblo? ¿Quién es el pueblo? Todas las personas que estamos aquí y formamos el Estado, la nación. Ahí lo va mezclando. Dime, Paula. Creo que son las personas que tienen, por decirlo así, derechos políticos. Porque, y todas las personas no tienen derecho. Por ejemplo, los menores pueden ¿Cómo denomina esto? Tiene ciudadano. Entonces, por lo que el poder. Miren el artículo de la en el pueblo los conceptos de pueblo, pero si de control, estoy pasando este concepto de persona pública, damos un sujeto de derecho. También contra la educación, pero fuera. Y entonces vamos a mirar la calidad de persona jurídica. La nación tenemos referencia a los habitantes, al servicio que dan los servidores públicos. Comprendí que la función administrativa en principio a lo de la control de cada servidor público una competencia. Por eso
servicio. Por eso se llama Procuraduría General, porque hace un control ya no de los recursos, sino de la actividad desplegada porque son servidores públicos. Es satisfacer las necesidades de la colectividad. ¿Me entendieron? El hecho de esas funciones asignadas por el Estado. Por eso se llama Procuraduría General. Control, ejercicio de la actividad de los servidores disciplinarios. Bien, pues bien, ¿cuáles son las funciones de defensores públicos? Por lo Claro. ¿Qué dice Gabriel? velar por como dice, no sé, pues, Sí, mira, dime, no escuché muy bien. ahora escuché que no sé, digo, velar por los derechos, como dice su nombre general del pueblo. ¿Qué me decía Wilfred? Pues eso de Gabriela, que de los, o sea, los derechos de los ciudadanos que sienten que han sido vulnerados. ¿Qué me decía? Sí. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere, desaparece la calidad de persona, pierde sujeto de derecho, pero queda el humano muerto. Este no pierde su calidad de humano nunca. O si nace muerto, nunca fue ¿Me persona. entendieron? Y hay, Pero si nace muerto, nunca fue persona, pero sí fue humano, sí es humano. claro, es que más, la protección del nascituru en nuestro sistema es producto de la protección del humano en formación. Por eso dice nascituru. Está en formación, pero es un ser humano. No es sujeto de derecho porque no es persona. Nuestro sistema dice que es persona a partir de sobrevivir siquiera un instante de la separación completa de la madre. Y eso es obviamente por connotaciones de orden patrimonial. Y claro está, tiene que ver con la herencia y demás. Pero hay otras legislaciones como la Argentina que la calidad de persona la adquiere desde la concepción. ¿Cuándo se da la concepción? Angélica Terán. Angélica, ¿estás allí? Sí, profe, aquí estoy, disculpe. ¿Desde cuándo se da la concepción, Angélica? ¿Cómo? ¿Desde cuándo se da la concepción? ¿Cuándo se da la concepción? Me dice, ¿cuándo se da la concepción? Profe, desde Es el una momento pregunta de Cuando se da la biología. fecundación, ¿Qué me dice Dayana? desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo. ahí- Perfecto, perfecto. Bueno, para los argentinos, cuando se da la concepción, allí nace la calidad de persona. Para los colombianos, desde la concepción hasta que se separe completamente la madre, es decir, hasta que nazca en términos castizos, no es persona, pero es humano. Y por eso se le protege en su vida y en su integridad. ¿Me entendieron? Por eso se pena el aborto. Pues bien. Profe, pero
Dime, pero aún Wilfrido. así, en Argentina despenalizaron el aborto, aún siendo esa... Aún teniendo este planteamiento, porque ya entra en juego una situación. ¿Cuál es la situación allá? De la libertad de la mujer, el derecho de la mujer a decidir. Libertades sexuales. Exactamente, y el derecho de la mujer a decidir si acepta todos los inconvenientes que un embarazo le va a traumatizar durante 9 meses o no. Ese es el derecho de libertad de la mujer a decidir. Ok. O sea que aún Aún con ese criterio de la persona, aún así, que tenían, lo es más fuerte que nosotros. Vea, qué bien. No lo sabía, bro. No sabía eso de Argentina. Bueno. Para que te fijes tú cómo es la historia ya. Es más, en algunos eventos pues ha sido duramente criticado. Pero, bueno, eso venía siendo gestado hace rato. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran la situación que no está regulado como es el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En México, dijeron, eso no se llama matrimonio, pero aquí está la ley que establece otra forma de unión. Entre parejas del mismo sexo, no se llama matrimonio, aquí está por ley. Se pueden celebrar ese negocio. Es similar a un matrimonio, pero no es matrimonio. Pero tienen los mismos efectos. Punto. En Argentina no se atrevieron. En Argentina incluso han dicho que se acepta el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Es un tema de discusión. Ahora, ¿de qué afecta o no los derechos humanos? Pues hay un tema de discusión sobre el particular. Pero los tribunales constitucionales a nivel del mundo dicen que eso es parte de derecho interno y no tiene nada que ver con vulneración o no de derechos humanos. ¿Me entendieron? Son los puntos de vista que se manejan. En el aborto, pues aquí en Colombia, como no hay una ley, porque ahí es la ley que penaliza el aborto en cualquiera de sus formas, por cualquier circunstancia, claro, con circunstancia de atenuación, pues la Corte Constitucional estableció 3 casos donde se puede practicar el aborto. ¿Me entiendes? 1, por acceso carnal violento. 2, cuando ponga en peligro la vida de la madre gestante. Ella decidirá quién vive, si ella o quien se está formando. Y 3, cuando el que está en formación no tiene viabilidad para tener una vida digna. ¿Me entendieron? Entonces, salud física o mental. Pero más que todo ahí en ese punto es física, en el evento que, por ejemplo, puede venir con malformaciones y va a ser una persona que no tenga una vida digna, sino de sufrimiento. Va a someter el núcleo familiar también al caos y al sufrimiento. Entonces, en ese evento también lo permite. Aunque este último es duramente criticado, porque pues las personas con problemas físicos, pues se deben tener mayor cuidado porque son indefensos. Pero el Constitucional estableció esa parangón. Luego no es legislado, sino no es jurisprudencial a partir de decisiones de la Corte Constitucional colombiana, que dentro de otras cosas es una de las cortes que más adeptos tiene a nivel mundial, pero también tiene más críticos. Todo depende de cuáles criterios compartan. Algunos dicen que la Corte se extralimita, otros dicen que la Corte se avanza. Entonces ustedes tendrán que recordar, bueno, me han dicho que no han visto todavía filosofía del derecho, ¿verdad? Pero tendrán que ver entonces el naturalismo y el positivismo. Y la teoría del realismo, que son las teorías que más o menos se manejan en diferentes niveles. Pues bien, entonces llegamos a este tópico de la capacidad de las personas, de la capacidad de las personas. Y entendemos entonces
que quien está por nacer no es persona según nuestro sistema jurídico, es un humano en formación. Quien muere no es persona, pero es un humano muerto. Entonces hay unas garantías que se le debe dar a todo ser humano, que son condiciones mínimas por el solo hecho de ser humano. Y eso, por ejemplo, hoy por hoy, si una persona muere, una persona natural muere, pues se tiene que darle los auxilios funerarios, que implica un cajón y una bóveda. Antes no. Antes, si una persona no era reconocido, era NN, lo metían en una bolsa y lo tiraban en fosas comunes. Se perdía por siempre. Y claro, eso atentaba contra el principio fundante de nuestro Estado social de derecho, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el principio fundante del Estado social de derecho que garantiza esta calidad de humano? O estas condiciones mínimas de los humanos. Profe, la dignidad humana. Dignidad humana, claro. Artículo primero. Recuerden, nuestro Estado social de derecho se funda en dignidad humana, el trabajo, solidaridad de todos y prevalencia del interés general. ¿Me entendieron? Bien, muy bien, muy bien. Entonces ya vamos organizando nuestras ideas, ¿verdad? Vamos organizando nuestras ideas, llegando al tópico de lo que nos interesa. Muy bien. Hemos dicho que la función administrativa, entonces, la prestación, ¿cómo se dice la función administrativa? Hacer cumplir la ley por regla general, excepcionalmente la Constitución, desarrollando los cometidos estatales para cumplir los fines del Estado. Ya hemos visto los servicios públicos, pero hay otra actividad que desarrolla el Estado en función administrativa, que también busca generar bienestar, satisfacer necesidades, pero ¿a partir de qué? De que el individuo genere su propio desarrollo, y esto se llama incentivo. Y entonces vamos a conocer que esas actividades se llaman actividades de fomento. Actividades de fomento, cuando el Estado, digamos el Estado, cuando la administración pública, a través de tus políticas públicas, incentiva, motiva a los individuos, a los miembros de la comunidad a desarrollar X o Y actividad para generarle su propio desarrollo, pero a la vez para que sirva a la comunidad. Entonces, por ejemplo, en materia de agricultura, ganadería y demás, el Estado puede desarrollar una política agraria tendiente a motivar a nuestros campesinados, facilitándole tierra, facilitándole recursos, asesoría técnica y adicionalmente garantizándole un mercado y unas vías de comunicación en perfectas condiciones. Entonces, cuando hacemos una política agraria, ese tópico, generamos o motivamos a todos los que les gusta cultivar, a los que tienen vocación de agricultores o ganaderos, a los que les gusta vivir en el campo, a los que les gusta estar en el primer nivel de producción, que es todo lo agrícola, pecuario, ¿entiendes? E incluso el cultivo de peces y demás, o lo avícola, las aves, o lo que tiene que ver con las abejas. ¿Me entiendes? Entonces, estas actividades que son de primer renglón económico, que es la generación de materia prima, que normalmente tiene que ver con nuestra alimentación,
son incentivados por el Estado y esto es una actividad de fomento. Los incentivos, claro está, tienen que ver de la mano también de algunos servicios públicos, facilitarle el acceso a algunos servicios públicos esenciales para que nuestros campesinos pues desarrollen su labor, pues reciban beneficios o el bienestar, el desarrollo, no como se piensa que debe estar por allá en el olvido, sin acueductos, sin alcantarillado, sin energía eléctrica, sin vías de comunicación que le permitan tener acceso directo a los mercados, ¿no? Entonces, esa política es de motivación, de incentivo, se llama actividad de fomento. Lo vemos también en la educación. En la educación, pues el Estado debiera garantizar toda la educación gratuita y las universidades públicas debieran haber más universidades públicas. Pero llega un momento en que el Estado se le acaba la capacidad y entonces los particulares desarrollan también esas actividades y el Estado motiva a los que quieren estudiar y prepararse pudiendo estudiar en estas universidades privadas y algunas veces por los programas que ofrece, a veces son de mejor calidad porque son particulares que tienen mayor motivación, etcétera, y entonces el Estado tiene que brindarle a estos estudiantes que no tienen la posibilidad de entrar a una universidad pública porque ahí no está realmente la carrera o el estudio que ellos quieren hacer, porque recuerden, el estudio es por vocación, no puede ser por obligación, no puede ser por capricho, no puede ser porque es lo único que tengo, no. Lo que debemos estudiar es lo que queremos hacer, lo que nos nace hacer, porque estos servicios, estos que nosotros recibimos, nuestra formación, son para ser útiles a la sociedad y obviamente nosotros vamos a dar lo mejor de sí cuando estamos haciendo lo que nos gusta. ¿Me entendieron? Entonces allí es donde está el tópico, la vocación del servicio, la vocación de la actividad que usted desarrolla. Entonces el Estado tiene que brindar esas oportunidades para que todos tengan acceso a ellas. Y a partir de allí, pues, si no se puede en la universidad pública porque no alcanza tanta variedad, pues facilitarle los medios para que puedan ir a asistir a universidades privadas. ¿Me entendieron? ¿Preguntas? Bien. Ahora viene otra actividad y quizás es la que no nos gusta mucho, que es la actividad de policía. Ustedes han visto eso en derecho administrativo. ¿Qué es la actividad de policía? A ver, ¿quién me dice? Vamos a ver acá de los de abajo. Luis Ángel Cardosa. ¿Qué pasó? Estoy comiendo. Ah, no estás en clase. No estaba pendiente, estás comiendo. Cuidado, te va a dar indigestión. Pregunto. Ah, ya te pregunté, no estabas atento. ¿Cuál era la pregunta? Ah, hombre, Luis Ángel, hombre, caramba, hombre. Luis Ángel Arango. ¿Tú sabes quién es Luis Ángel Arango? Ah, no, entonces ese no soy yo. La biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. Este es homenaje a Luis Ángel Arango. Búscalo. Bien, te iba a preguntar lo siguiente. ¿Tú sabes lo que es la actividad de policía? La actividad de policía. Sí, señor. La de proteger el bien jurídico que somos las personas, no sé. ¿Cómo así? O sea, de proteger a nosotros las personas. Esa es, no sé, la actividad de la policía. ¿Y cómo la protege? Pero la actividad de la policía, institución. Pero es la actividad de policía de manera general. Ah, espérate, estoy... Cámate. Está con alguien ahí, te está distrayendo. Utilizar el modo de la fuerza o la coacción para poder remitir las leyes. Bueno, ya vas llegando, ya vas llegando.
Ya me dices algo que es interesante, la coacción. Bien, vamos a preguntarle a Leslie. Leslie Lara, ¿qué me dice Leslie Lara? Leslie, ¿estás allí? Parece que no. ¿No está Leslie? Lauren Martínez. A Leslie, no te sirve el micrófono. Pero bueno, fíjate que me contestaste. Ni la cámara tampoco. Bien, tenemos que mirar por qué dice Leslie, porque se hace necesario la participación activa. ¿Y qué dice Laura Martínez? Profe, yo digo que la actividad en regla general de la policía es como la materialización de la función que tiene la administración de ejercer bajo la coacción, de ejercer bajo la coacción las leyes, o sea, que se cumplan las leyes. Claro, bajo la coacción. Bueno, cambiémosle coacción, vamos a ponerle control. La actividad de policía es el ejercicio del control, limitante y restricción. ¿Te parece? Exacto. De los individuos. Por eso es que a nosotros no nos gusta mucho. Porque cuando hablamos de actividad de policía y nos limitan nuestros derechos, nos limitan nuestras libertades, nos impone ciertas obligaciones, no nos gusta mucho, ¿verdad? No nos gusta mucho. Bien, entonces la actividad de policía es eso, el control, la restricción a los derechos y la exigencia de las obligaciones de los individuos de la comunidad. Ahora, la actividad de policía tiene tres sentidos. Uno, poder de policía. ¿Qué será eso de poder de policía, Juan Pablo Pineda? Juan Pablo. Juan Pablo Pineda, ¿estás allí o no estás allí? No está. ¿Y Juan Daniel Barrios? Dígame, profe. Ajá, ¿qué es eso de poder de policía? Bueno, profe, digamos de que no puedo tener, digamos que una respuesta 100% certera, pero ese término de poder de policía, para mí es inevitable no relacionarlo, digamos que con esas, digamos, facultades que tienen los policías para ejercer, digamos que ¿De dónde le viene el poder a los policías? Oh, Juan Daniel, ¿no puede colocar la cámara? No, profe, en el momento no, la verdad. ¿Por qué, Juan Daniel? Digamos que por el panorama del lugar donde estoy, que está todo muy desarreglado, demasiado. Oye, ¿y ese muñeco qué significa, Juan Daniel? Profe, pues, un muñequito que me encontré por ahí por internet, la verdad, no. ¿Pero no qué significa? ¿No tiene significado? Pues, no sé, un muñequito que está jugando un videojuego y ya, o sea. Bueno, oye, no hay problema, recuerda que estamos en la virtualidad y no falta mucho porque tengamos hologramas. La verdad, profe, bueno, me gustaría vivir eso. Bueno, dime entonces. Pues, profe, bueno, como le digo, pues para mí es eso, que... ¿Pero de dónde le viene el poder a los policías? Lo otorga el mismo Estado, ¿no? Pues, así, y los policías se lo ganan, entonces digamos que toda ¿Qué la actividad despliegan los policías? ¿Qué función cumplen los policías? ¿Cuál es la función general del Estado que cumplen los policías? Brindar seguridad ¿Qué tipo de función es? ¿Función legislativa, función jurisdiccional o función administrativa?
Administrativa, ¿no? Administrativa o judicial. Ajá, ¿cómo administrativa o judicial? ¿Cómo es eso? Pues no sé, profe, la verdad con certeza, 100%, pues no sé. Pero ajá, tú lo vives diariamente, ¿no? No sé, no sé si lo vivo. No lo vives diariamente. Todos Sí, lo o sea, vivimos diariamente. Yo la verdad es que creo que es judicial. Completamente, estoy casi seguro que es judicial. Bien, ¿qué me dice Juliana Urueta? Juliana. Ojo, vea que le estoy diciendo, estamos Profe, haciendo ¿usted me llamó? No escuché. Claro que te he llamado. ¿Sabes qué te Dígame, pregunté? no, profesor, tengo la conexión mala. ¿Cómo así Se que está mala? escuchando ¿Cuál? ¿La conexión tuvo la conexión eléctrica? No, la de Wi-Fi. Ajá. Cuéntame una cosa. ¿Y cámara no tiene? Sí, ya la encendí. ¿Ya se ve? Ajá, perfecto. Juliana, ¿qué problema tiene? No, con el Wi-Fi que está un poco lento, entonces lo tuve que reiniciar. Estaba desde los dos dispositivos del celular y el computador por los datos. Pero ya. ¿Sabes qué te pregunté? No, señor, no escuché. Bueno, te pregunto. ¿Cuál es la función que desempeña la Policía Nacional? ¿Qué tipo de función de las tres funciones generales del Estado? ¿Cómo? ¿Qué tipo de función desempeña la Policía Nacional? De las tres funciones generales del Estado, ¿qué tipo de función desempeña? ¿Cuáles son las tres funciones generales del Estado, verdad? Y claro, pues la ejecutiva, ellos ejecutan las órdenes administrativas. ¿De dónde le viene el poder a la Policía Nacional? De la rama ejecutiva. ¿De dónde le viene el poder? O sea, ¿cómo obtiene esas potestades? Pues mediante la administración. Ellos son empleados públicos. No hablemos del individuo, hablemos de la institución. ¿De dónde obtiene ese poder la institución? ¿Te acuerdas cuando hablamos, estabas ahí cuando hablamos de lo que era la función administrativa? ¿Qué es la función administrativa? Pues la función ¿Ah? es la que organiza. No, la definición que yo dije, ¿qué era la función administrativa? Tú escuchaste la función que yo dije, la definición que dije, para ir explicando los elementos. Pues sí, la función administrativa es la que busca la satisfacción en general de la comunidad, es la que organiza, la que emite actos, los que están asociados básicamente en actos concretos, ya los llamados actos administrativos. Y pues su objeto básicamente consiste en la toma de decisiones que crean situaciones jurídicas. Eso. No estabas atenta a la función que di. ¿Por qué te pregunté por la policía? ¿Ah? ¿Por qué crees que te pregunté sobre la policía? Porque estábamos hablando de la función administrativa. Sí, y específicamente de qué. No sé, profe. Como le dije, tenía mala conexión y... Bueno, procura mejorarla. Porque bueno, vuelvo y le repito, estos dos clases que llamo, estas 2 semanas solamente de inducción, de orientación y de ir cuadrando todo. Hemos tenido problemas con las plataformas. Yo estoy esperando que la plataforma de la Universidad de Sucre le suban todo el listado de estudiantes para entonces comenzar desde la plataforma de la Universidad de Sucre, porque ahí van a estar actividades que ustedes tienen que desplegar y desarrollar. Es más, le enviaré lecturas para que esas lecturas se desarrollen así como estoy haciendo preguntas, así como comenzamos a cuadrar y
y a procesar la información y también a fijar los criterios. ¿Me entendiste? Esta Sí, clase señor. no va a ser una clase donde el docente es un loro hablando, no. Esta clase es un diálogo entre ustedes y mi persona. Yo con un poquito de experiencia y ustedes habidos de conocimiento y con buenos conocimientos, que ya los tienen, que tienen que ponerse a aplicarlos. ¿Me entendieron? Por eso necesito que estén activos allí, que no se me duerman. Profe, una pregunta. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta de dónde viene el poder de la policía? Bueno, ahí hablaba, cuando le hablé de que la policía, el entendido de actividad de policía, que es uno de los cometidos del Estado, tiene tres enfoques: como poder de policía, como función de policía y como actividad de policía. Entonces, como poder de policía es la norma general y abstracta que establece los controles y las restricciones de los derechos. ¿Cuál es esa norma general y abstracta? ¿Ah? El código de policía. No, ¿cuál es la norma que es general y abstracta? La ley. La ley. Entonces, cuando hablamos de poder de policía, nos tenemos que centrar que el legislador, por regla general, es quien ejerce el poder de policía, porque el legislador, a través de las leyes, es que le da las potestades o de manera abstracta y general hace restricciones y controles. Lo establece por ley. Bien, muy bien. Ahora hablamos de la función de policía. Estas leyes abstractas y general requieren reglamentación, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y quién puede reglamentar estas leyes? ¿Ah? ¿Quién la reglamenta? Legislativo, profe. No. El legislativo hace la ley, que es la regla general y abstracta. Recuerden que ya lo hablamos. Es más, hablamos del artículo 189. El presidente, muy bien, Jesús Villalba, el presidente. Artículo 189, numeral 11, reglamentaciones de las leyes. Entonces, esa reglamentación de las leyes que hace el presidente y que hacen otras corporaciones administrativas, eso se le va a llamar función de policía. ¿Me entendieron? ¿Y cuál es la actividad de policía entonces? Si tengo poder de policía, que es legislador, que no maltrata generales. La función de policía que reglamenta o detalla el trámite de esa aplicación de esa norma abstracta y general en caso en concreto. ¿Cuál es la actividad de policía? Profesor, ¿Qué me dice, Marco? según lo que, pues ya lo que se ha recopilado, se puede decir que la actividad de policía como tal es la ejecución netamente material Exactamente. y corresponde ya La a la competencia aplicación y de ejecución. la fuerza. Muy bien. La aplicación en casos en concreto de esa actividad de policía concreta desde el poder, función, y lo materializamos cuando la aplicamos en los casos en concreto. Por ejemplo, cuando se imponen las infracciones de tránsito, cuando se habla el trámite de proceso de tránsito por infracciones a las leyes de tránsito. Eso es la actividad de policía. La reglamentación es la función de policía y el establecimiento de la ley es lo que se llama el poder de policía. ¿Me entendieron? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Quedaron concretos entonces cuáles son las tres actividades o cometidos del Estado? Sí, señor. ¿Se les olvidarán?
Bien, vamos a mirar qué dice Kevin Díaz para que me recuerde cuáles son los 3 cometidos del Estado. Profe, es hacer cumplir la ley, aplicar la ley y crear la ley. Esas son las 3 funciones generales del Estado, pero los 3 cometidos del Estado, ¿cuáles son? Los servicios públicos. Ajá. ¿Cuáles más? Bueno, hemos hablado ahora de la actividad de policía y... Ajá. Y ya, profe. Ajá, y la actividad de fomento, ¿dónde me la deja? Lo que vamos a hacer es una reforma agraria para incentivar a nuestros agricultores, a nuestros campesinos. ¿No te acuerdas? Reiteramos entonces. 3 funciones generales del Estado. La primera, hacer la ley. La segunda, hacer cumplir la ley. Pero la segunda, que es la función administrativa, es hacer cumplir la ley por regla general y excepcionalmente la Constitución. Desarrollando los cometidos estatales, y miramos los cometidos del Estado. 3 son los cometidos del Estado, ¿cierto? A grandes rasgos, porque hay otros autores que meten otros 2 más, serían 5. Pero son realmente 3. Servicios públicos, ya vimos que eran los servicios públicos, ¿verdad? Vamos a ver quién me define aquí servicios públicos, grandes rasgos. Alguien que no haya participado. Alan, ¿ya participaste? Yo, profe. Ah, bueno, Daniela, dime, ¿qué son los servicios públicos? Son servicios que buscan satisfacer las necesidades de la sociedad. Las necesidades de la sociedad. Pero por eso, ¿qué es servicio? ¿Qué es un servicio? Profe, son actividades esenciales. Actividades para satisfacer necesidades. Perfecto. Para no tener que decir que el servicio público es el servicio que satisface necesidades, sino son actividades que satisfacen. ¿Y es público por qué? Porque todos tienen la misma, todos acceden a ellos. Exactamente, porque es la satisfacción, porque todos tenemos las mismas necesidades, ¿o no? Bien, sí, claro. Muy bien. Perfecto. A grandes rasgos. Hablamos de la actividad de fomento. ¿Cuál era la actividad de fomento? Coste. Coste la que está grabando. ¿Cuál es la actividad de fomento? Ya que no la hemos escuchado hoy. Ajá, eso me di cuenta. Muy bien, tranquila. ¿Qué me dice Isabela Lombana? Profe, las actividades de fomento, como usted lo dijo, son las políticas públicas. Pues las políticas públicas son básicamente esos recursos que se utilizan para satisfacer las necesidades en la sociedad. Fomentar el desarrollo individual. Motivar o incentivar a los individuos de la comunidad para que ellos mismos generen su propio desarrollo y sean útiles a la sociedad. Ejecutando, desarrollando las actividades que ellos quieren, a los que quieren de vocación. ¿Me entendieron? Muy bien. Y ¿quién me dice sobre lo último, la actividad de policía? Actividad de policía. Ya te lo olvidó que la actividad de policía. Bueno, que la actividad de policía se divide en 3, que uno es la función de policía. Bueno, primero el poder de policía, que básicamente se basa en ese control o la posibilidad de estas actividades de los entes particulares.
en razón del interés general. La función de policía, que era la que proviene del presidente, corresponde al Estado reglamentar las actividades de los particulares con el objeto de prohibir algunas. Y la actividad de policía es ese conjunto de actos jurídicos o la materialización del poder de policía. Bien. Entonces aclaramos, el poder de policía es la norma abstracta y general que establece controles y restricciones a los derechos y libertades. ¿Cierto? La función de policía es la reglamentación de esa ley abstracta y general que la detalla para poder ser aplicada en casos en concreto. Y la actividad de policía es la ejecución material, la aplicación real de tales medidas, cuando se impone la sanción, cuando se hacen los controles efectivos a los individuos en particular. ¿Ya le quedó claro? Sí, ¿Hay alguna profesor. pregunta sobre esto? Profe. Bien. Bien. Ahora miremos otro aspecto que nos toca tratar. El último de las funciones generales del Estado es la función jurisdiccional. ¿Y en qué consiste la función jurisdiccional? En aplicar la ley. Le pregunto. Aplicar la ley. En administrar justicia. Administrando justicia, muy bien, muy bien. Pero, ¿te parece o no te parece hacer cumplir la ley con aplicar la ley? ¿Qué diferencia puede haber? Hacer cumplir la ley es coaccionar y aplicar la ley es cumplirla. Es, ¿cómo se llama? Es seguirla. Que fíjense ustedes. En hacer cumplir la ley, el administrador, el ejecutivo, va a desarrollar las actividades para lograr los fines que esa ley ha trazado, ya hasta el final. En aplicar la ley significa tomar la ley que está concebida para resolver conflictos de parte. La función jurisdiccional, por el criterio material, significa aplicar la ley para resolver conflictos de parte o de intereses. ¿Me entendieron? Conflictos de parte o de intereses. Entonces, ¿qué hace un juez de la República? Y una persona presenta una demanda donde narra unos hechos, es la versión del demandante. Narra unos hechos, la versión del demandante. El juez admite la demanda y le da traslado al demandado, quien va a contestar la demanda y va a traer otro cuento. Es decir, va a traer la versión de los hechos según el demandado. Ambos hacen planteamientos y aportan pruebas. Y el juez entonces, tomando las pruebas y viendo el contexto de la ley, le va a otorgar la razón a quien más cerca esté de la relación legal. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si la ley dice que todo es circular, para poner algo, el demandante presentó la demanda y puso fue que todo era en cuadrado. El demandado contesta y dice que uno cuadrado y otro es circunferencia. ¿A quién le otorgará la razón el juez cuando la ley dice que todo es circular? Entonces, cuando hablamos de aplicar, es que el juez toma la ley y la compara con las versiones que traen los que están en conflicto. Y conforme las pruebas aportadas, la versión que más se acerque al contexto de la ley, a la relación que trae la ley, a este le otorga el derecho. ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Es una comparación de la ley con las versiones que traen las partes. Y el juez va a resolverlo a partir, por eso se llama aplica la ley, para otorgar el derecho o la razón a quien esté más cercano a la ley. ¿Me entendieron? ¿Preguntas? Bien.
Ahora, tomen una nota para que hagan una indagación. Van a indagar semejanza y diferencia entre actuaciones administrativas, actuaciones legislativas y actuaciones jurisdiccionales. ¿Ya tomaron nota? Profe, me repite por favor que no alcancé a copiar todo. Actuaciones legislativas, actuaciones administrativas y actuaciones jurisdiccionales. Semejanzas y diferencias entre estas actuaciones. Muy bien. Ahora miremos otro aspecto. Aquí podríamos decir que a grandes rasgos hemos visto todo el esbozo del derecho administrativo, de manera genérica, las funciones y demás. Ahora, el ejecutivo o el administrador desarrolla actuaciones administrativas. Estas actuaciones administrativas pueden ser, o estas manifestaciones son, hay dos manifestaciones principales. ¿Cuáles son estas dos manifestaciones principales? Se da a entender la administración pública. ¿Se acuerdan? La forma de manifestación de la administración pública, hay dos formas de manifestación principales. ¿Cuáles son estas dos formas? La primera se denomina actos administrativos. ¿Ah? Actos administrativos. ¿Y cuáles son los dos principales? Actos administrativos y... ¿Ah? Hechos administrativos. No. Los dos hechos principales. administrativos no. No. Son también actuaciones, pero las dos principales formas de manifestación de la administración son actos administrativos y contratos estatales. ¿Me entendieron? Son las dos formas principales. Esto no quiere decir que existan otras formas de manifestación. Si hay otras, por ejemplo, las operaciones administrativas. Hay otras, las omisiones administrativas. Hay otras, los hechos administrativos. Y la última, las vías de hecho. ¿Me entendieron? Bien. Ahora hablemos un poco de los actos administrativos. ¿Quién me define qué es un acto administrativo? Es una manifestación unilateral de la administración. ¿Cómo, Gabriela? Repíteme, no te escuché muy bien. Una manifestación de manera unilateral que hace la administración. Ajá. ¿Y para qué la hace? Para manifestar su voluntad. Manifiesta Y su voluntad. esa voluntad se manifiesta Manifestación de para la qué. voluntad unilateral. ¿Para qué se manifiesta esa voluntad? Para producir efectos jurídicos, ya sea pues, creando, extinguiendo o modificando pues derechos o de las personas. Perfectamente, así es. El acto administrativo, la manifestación unilateral de la administración pública tendientes a producir efectos jurídicos tales como crear, extinguir, modificar o aclarar derechos e imponer obligaciones. ¿Me entendieron? Bien. ¿Cuáles son los atributos del acto administrativo? En primer lugar, habría que aclarar qué es un atributo. ¿Qué me dice Tania? ¿Qué es un atributo?
Se le dañó la cámara, Tania. No, profe, estoy una amiguita ocupada. Como atributos de la... Ocupada. Y no estás en clase, ¿cómo estás ocupada ya? ¿Estás ocupada acá con nosotros? Estoy en clase, pero estoy comiendo. ¿Estás qué? Tenemos el principio de legalidad, la ejecutoriedad. Principio de legalidad no, es realmente el concepto. Presunción de legalidad. Ojo, presunción de legalidad. ¿El otro cuál es, Tania? La ejecutoriedad y ejecutividad. La ejecutividad y la ejecutoriedad. Muy bien, muy bien. ¿Qué me dice Daniela Salimán? ¿En qué consiste la presunción de legalidad del acto administrativo? Daniela, te estoy esperando. Daniela. Ajá, Daniela. Profe, la presunción, ¿me escucha? Te escucho perfectamente. Claro y fuerte. Bueno, y yo creo que la presunción de legalidad consiste en la validez del acto. En la validez del acto. ¿Cómo así? Tiene Profe. razón cuando habla de validez. ¿Qué Se me dice Ryan? se presume que todo acto que se expide y son legales, por eso tiene esa presunción de legalidad, porque se tiene que presumir de antemano que es legal porque viene de un mandato. ¿Cómo le cambias tu presunción ahí? Otra palabra que no sea presunción. Se asume. Bien, entonces les voy a decir, ojo, no que viene otra autoridad, no. El solo hecho de ser acto administrativo se entiende de que está ajustado a derecho y que su contenido es veraz. ¿Me entendieron? Esa es la presunción de legalidad. Que por el solo hecho de ser acto administrativo se entiende que está ajustado al ordenamiento jurídico y su contenido es veraz. Esa es la presunción de legalidad del acto administrativo. Es decir, el que crea que un acto administrativo está contrariando la ley o su contenido es falso, debe demostrarlo ante un juez de la República, que es el único que puede decretar la nulidad del acto administrativo. Ahora, en sede administrativa puede revocarse directamente el acto administrativo. Es decir, la autoridad que pide el acto administrativo puede revocarlo por atender los recursos ordinarios que se les formule, se les presente cuando el acto es de carácter particular. Pero también puede revocarlo cuando se le interponga un recurso extraordinario de revocatoria directa, que procede contra actos de carácter particular o contra actos de carácter general. Y esos son controles de legalidad del acto administrativo en sede administrativa. Con ello se desvirtúa la presunción de legalidad. ¿Me entendieron? Sí, profe. Muy bien. Entonces, que les quede claro ese punto. ¿Ah? La presunción, para cambiarle el término, la frase de presunción, le vamos a decir que se entiende, que el solo hecho de ser acto administrativo se entiende que su contenido es ajustado al orden jurídico y es veraz. ¿Me entendieron? ¿Comprendido, Brian? Sí, señor. Bien.
Ahora miremos el otro. El otro elemento o atributo, perdón, es la ejecutividad. Es decir, todos los actos administrativos surgen para cumplirse, son expedidos para cumplirse, tienen fuerza obligatoria o vinculante, son exigibles. Esta es la ejecutividad del acto administrativo. Y la ejecutoriedad es que si las personas no se llegan a cumplirlo voluntariamente, la autoridad puede utilizar la fuerza si es necesario para hacerlo cumplir. ¿Era esto lo que me iba a decir, Juliana? Juliana. Sí, profe, eso era lo que yo le iba a decir. Yo le iba a hacer referencia a la diferencia entre ejecutividad y ejecutoriedad. Muy bien, muy bien. Ahora Profe, miremos ¿puede otro repetirme lo aspecto. de ejecutividad? ¿Cómo? Disculpe. ¿Qué me decía, Que si me Gabriel? puede, por favor, repetir la parte de ejecutividad. Bien, la ejecutividad indica que por el solo hecho de ser acto administrativo es vinculante, es obligatorio, es exigible. ¿Entienden? Todos los actos administrativos son de obligatorio cumplimiento. Y la ejecutoriedad es que si las personas no cumplen voluntariamente, la autoridad puede contrañirlo utilizando la fuerza si es necesario para hacerlos cumplir. Bien. Vayamos ahora a los elementos esenciales de un acto administrativo. Esto que vimos ahora son los atributos, no se lo olviden. Ahora vamos a ver los elementos esenciales. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un acto administrativo? En primer lugar, ¿cuál es? El sujeto, El sujeto. ¿Cuál es el sujeto? el que formula la voluntad, o sea, vendría siendo el Estado, es el que expresa su voluntad. Entonces miremos a ver. Cuando hablas de sujeto se indica que es la autoridad o quien expide el acto administrativo debe ser una autoridad pública o un particular cumpliendo función pública, ¿cierto? Entonces normalmente allí se pasa que esa autoridad debe tener competencia. ¿Y qué es la competencia? Vamos a ver quién no ha participado. Daniela Ortiz. Daniela Ortiz. ¿Estás allí, Daniela? Bueno, parece que Daniela tampoco está. Profe, Dime. la competencia pues es como la atribución jurídica que el Estado le otorga a ciertos órganos del Estado. Muy bien, así es. La competencia es la potestad o facultad que tiene una autoridad para conocer de un asunto, para desarrollar una actividad, para imponer una sanción, para reconocer un derecho, en fin. ¿Cómo debe ser la competencia? Entonces vamos a mirar cómo debe ser la competencia. Estamos recordando lo que ustedes han visto para entrar de lleno. ¿Qué me dice Juan Carlos Contreras? ¿Cómo debe ser la competencia? Juan Carlos Contreras abandonó la reunión. Bien. Miremos a ver José Caballero.
¿Cómo debe ser la competencia? Profe, yo digo que la competencia, bueno, eso se da por medio de, o sea, el poder que tenga esa entidad O para sea, el acto por mismo. eso, pero esa potestad, ¿cómo se da? ¿Cómo se da esa competencia? Pues sus sectores, ¿no? A cada entidad se le encarga ¿cómo que? Precisamente, ¿cómo se asigna esa competencia entonces? Por medio de poderes públicos, ¿no? Que se dan. Vamos a preguntarte de otra manera. ¿La competencia es expresa o tácita? Leí la reunión y entré de nuevo. Ajá, Juan Carlos, ¿y por qué te fuiste? Pues sí o tía. ¿La competencia es expresa o tácita? Expresa, ¿no? Expresa. ¿Qué significa que sea expresa? Que expreso cuando algo expreso cuando está de forma oral o escrita. Ah, ¿qué significa que sea expresa? Ah, porque eso es algo que está establecido, ¿no? Establecido en una norma jurídica. Perfecto. La competencia no se entiende, sino que es asignada por la norma jurídica. Entonces cabe preguntarnos, lo expreso de la competencia significaría de que no todas las autoridades tienen competencia. O sea que es inversa a la definición de capacidad. Cuando dijimos las reglas generales, que ¿quiénes son capaces? ¿Ah? ¿Quiénes son capaces? Todo, profe. Todas las personas somos capaces, por regla general. La incapacidad lo debe decir la ley. Bien, la competencia es a la inversa. ¿Quiénes son competentes? Los que la ley diga que tienen competencia. Es decir, cuando hablo ley, hablo de norma jurídica. Si la norma jurídica no dice quién es competente, o sea, no le asigna la competencia, se parte entonces de la base que la mayoría de las autoridades no tienen competencia a menos que la ley se lo asigne. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que la competencia es expresa. Debe estar contemplado, consagrado en una norma jurídica. ¿Me entendieron? En una norma jurídica. Ahora, la competencia es improrrogable. ¿Qué significa que la competencia sea improrrogable? Ahora sí, Juan Carlos Contreras. Profe, bueno, cuando algo es prorrogable es que se puede extender de pronto, si hablamos en lo que tiene que ver con la temporalidad, o sea, con el factor del tiempo. Y si cuando usted habla de que la competencia es improrrogable, Improrrogable. quiere decir que no puede, no hay no existe de pronto la oportunidad de extenderla a través del tiempo. Pero nada más el tiempo. O puede ser la persona también. Ah, Puede ser también la persona. ¿cómo así que la persona? O sea, que la competencia en cierto tiempo, como dice Juan Carlos, puede recaer sobre una persona. Por eso, pero es que la competencia, cuando hablamos en términos generales, no es sobre personas, sino sobre autoridades, sobre empleo, sobre instituciones. ¿Me entiendes? Sobre personas jurídicas y derecho público, que es el caso. Ahora, la prórroga, pues él nada más se fue en el ámbito temporal, pero también en el ámbito espacial. No se puede ampliar más allá del territorio donde la autoridad tiene competencia, lo que se llama ámbito territorial de competencia. ¿Me entiendes? Ni en tiempo ni en el espacio. ¿Sí me entendiste?
Y también el planteamiento que no se puede ir más allá de las funciones que tiene expresamente asignadas. Es decir, no se puede ampliar. Es lo que se llama de prórroga. ¿Sí me entendieron? Ahora, la competencia es indelegable. Otra de las características esenciales. ¿Qué significa que la competencia sea indelegable? Vamos a buscar. Que no se puede Que no asignar. se puede delegar. No se Que no puede puede ser delegar. otra persona. No se puede delegar. Perfecto. Pero la Constitución establece que se puede llevar a cabo la delegación. ¿Qué es lo que se delega entonces? ¿Qué me dice Andrea González? Que se delegan las funciones. La función, el ejercicio de la función, no la competencia. La competencia queda en cabeza de quién entonces. De la autoridad que se le... Del titular de la función. ¿Y por qué se puede demostrar que es el titular de la función? Porque tácitamente así quedó expresado. Expresamente. Porque recuerden que el titular de la función, quien delega la función, la puede cobrar en cualquier momento, es decir, puede darse la figura de la avocación, donde reasume nuevamente el ejercicio de la función. ¿Comprende? O la subrogación, es decir, cuando se la quita a quien se la delegó y se la puede delegar a otro. Ese fenómeno solamente lo puede hacer quien tenga competencia. Entonces, la delegación es el mecanismo de la función administrativa que significa trasladar el ejercicio de la función de una autoridad a su subalterno o a otra autoridad del mismo nivel, pero solo el ejercicio de la función, no la competencia. ¿Me entendieron? No se desprende de la competencia, sino solo del ejercicio de la función. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ahora, la competencia es indeclinable. ¿Qué significa? Que sea indeclinable. Profe, disculpe, repita la palabra que no se la escuché bien. La competencia es indeclinable. ¿Qué significa que es indeclinable? Que tiene que hacerse cumplir. Exactamente, que el titular de la función no puede dejar de ejercer su función. No puede declinar en su competencia, porque es imperativo para él. ¿Me entendieron? Bien, pregunta. ¿No hay pregunta? No, profe. Hasta el momento no. Otro de los elementos del acto administrativo, ¿cuál es? La voluntad. El objeto. La voluntad. El objeto. ¿Cuál es? ¿En qué consiste el objeto? El objeto contenido. El objeto es sobre lo que recae el acto, que debe ser física y jurídicamente posible. Es la materia sobre lo que recae el acto, ¿verdad? Pues es el asunto sobre lo que recae el acto, ¿verdad? Ese es el objeto. Muy bien, muy bien. Ahora, otro elemento. El motivo. ¿Alguien dijo de la voluntad? Sí, la Así voluntad también. es un elemento. ¿Y cómo se materializa la voluntad? ¿Cómo se ve la voluntad? Mediante el acto administrativo. Sí, sí, por eso, pero ¿cómo se ve en el acto administrativo? Mediante la emisión. Ah, Forma. ¿cómo? No, recuerde. Profe, no es la forma. La voluntad se materializa en la decisión. El elemento es la decisión, que es lo que indica cuál es la voluntad de la administración. Por ejemplo, si la administración niega el derecho, esta es la voluntad de la administración, negar el derecho. O conceder el derecho, esta es la voluntad de la administración. ¿Me entendieron? La voluntad es la decisión que se adopte.
¿Van cuántos elementos hasta ahora? Competencia, objeto, contenido, voluntad. ¿Cuál más? Motivo. Motivación. ¿En qué consiste la motivación? Es el por qué Es se la realiza razón el acto. Me decía Gabriela que comenzó hablando. ¿Es qué, Gabriela? Gabriela Montes. Profe, el por qué se lleva a cabo ese acto administrativo. El por qué. ¿Qué me decía? ¿Se fue? Daniela, ¿qué me dice, Creo Daniela? que estaba diciendo lo mismo que Gaby. Pero así es castizamente hablando. ¿Saben qué es castizo, verdad? Es el común. Jurídicamente tenemos que decir que la motivación son los supuestos fácticos de hecho y de derecho sobre los que se funda o se soporta el acto administrativo. ¿Me entendieron? Sí, ¿Me señor. entendieron? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Cuál es el otro elemento? Van 4. El fin. Ah, ¿qué dice Daniela Rázola? ¿El qué? El fin, el fin. El fin. ¿Cómo son el fin en los actos administrativos? ¿Cómo pueden ser el fin? La satisfacción del interés general. El interés general. ¿Eso significa un fin inmediato o un fin inmediato? Un fin inmediato. Ah, ojo. Todo acto administrativo tiene dos fines. Un fin inmediato y un fin inmediato o último. El fin inmediato o último y un fin inmediato. ¿Me entendieron? Ahora hay otro planteamiento sobre la Profesor, forma. Dime. para que me excuse que yo tenía programado salir a las 9 y tengo que ir a trabajar, entonces Ah, sí, ya son las 9. Disculpen si llega hasta las 9. Señores, allí vamos a quedar. Este recorte y el otro punto que se me quedó en el tintero, que fue el tiempo que perdimos, es porque íbamos a recordar sobre los contratos que ustedes han visto, la teoría de contratos y demás. ¿Me entiende? Para mirar los elementos. Esto pues lo dejo que lo lean y nos vemos en la próxima clase, que tiene que ver sobre los elementos esenciales del contrato y qué es el contrato de manera general, para después entrar a nuestra parte de contrato estatal. Fue un placer, que tengan feliz noche y disculpen que me excedí, pero perdimos mucho tiempo en el cambio de... Yo aspiro que la plataforma para la otra semana ya esté atento, así que voy a estar pendiente y estén pendientes de WhatsApp, que yo ahí les comunico. Bueno, ¿Ok? profe, muchísimas gracias por... Bueno, profe, chao, que esté bien. Listo, hasta luego, profe. Pueden Listo, entrar a la profe. plataforma y traten de entrar para que vayan viendo qué hay que puedan resolver. ¿Ok? Feliz noche. Ok.